noches, hola preciosa, hola, hola, Jamie, gracias por estar allí. Vayan compartiendo este link, etiquetando a personas que de pronto ustedes crean que pueden necesitar la información sobre sanación en tu sexualidad. Desde una perspectiva amplia vamos a tener tres maravillosas personas. Sí, ¿cierto? Qué rico poder compartir, hablar, escuchar, porque no hay una, pues no tengo la verdad de nada, pero sí es interesante compartir lo que cada persona desde su experiencia y desde todos los procesos de inmersión y de seguir estudiando y de seguir practicando, que se siente, ¿no? Cómo son esos cambios y ese nivel de conciencia, y eso se ve en el lenguaje y en la forma en que conversamos. Entonces, el tema de hoy es súper chévere porque es el tema de la sanación sexual. Quiero que tú me escribas allí, estamos hablando sobre la sanación sexual en relación con el tantra, pero como el tema ahí es la sanación sexual, ¿tú crees que tú necesitas sanación sexual? ¿Sí? De pronto podemos creer que solamente una persona que ha tenido un gran trauma en su sexualidad, por ejemplo un abuso, un accidente o algo así, un cáncer, ¿sí? Estas situaciones que te llevan la atención a, a tu sexualidad, ¿no? Ese es como lo que te mueve el foco de atención. Wendy, tururú, eso, bueno, aquí los voy a invitar, ya entraron, entraron nuestros invitados. Entonces, ¿tú crees que tú necesitas sanación sexual? Aquí no hay. Solicítenme, los voy a invitar. Eso, a ver. A ver si Mónica, eh, ¿me escucha? Ya te escucho. Eso, ahí llegó Mónica, un momentico. Si nos quieren ver mejor, vamos a estar en Instagram. Eso, ¡Qué súper. emoción! Te voy a darle entrada a la Moni. César también ya por ahí debe de llegar. A ver, Moniquita. Ahí ya te invité. Bueno, súper rico. Hola, ¿cómo México, están? Miami. ¿Cómo les ha ido? México, súper. Ah, qué bueno. Uy, llegó el Hola, gallo. hola, México, buenas noches. Miami, Bogotá y Cali. ¿Cómo están? Bienvenidos. Quiero Muchas que me digan gracias. eso, súper chévere. Muchas gracias a ustedes por, pues nada, por compartir. Yo creo que más que estaba contándole a la audiencia que más que creernos que tenemos las verdades o las soluciones absolutas, lo rico es como tejer, ¿no? Como decir, contar, no hay que llegar a ningún lugar. Hemos hablado aquí de expertos y la experticia la da como esa inmersión que tuvimos, y todas las cosas ustedes hacen por su lado porque los tres son tremendos. Aquí no tenemos, o sea, se juntó el hambre, la necesidad, mejor dicho. Estos son tres estudiosos profundos de la sexualidad humana y de otras 10.000 cosas, amigos, compañeros, y con una gran conexión con los tres. Los respeto mucho y es un honor y me honra haber compartido con ustedes estos espacios tan maravillosos y que seguimos compartiendo. Y parte de esto es entregarle a la comunidad información que viene de nuestra experiencia, desde nuestro caminar, desde nuestros procesos. Y el tema que nos une hoy y elegimos es de la sanación en sexualidad. Y la pregunta que quería iniciar es, ¿ustedes cómo ven este cuento de la sanación sexual desde la parte individual, desde las relaciones y como un concepto humano, como una constante así expansiva? Vamos a ponernos bien filosóficos también, pero también traerlo como a la realidad, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa? Esa herida sexual
que tenemos, cómo se representa, cómo ustedes la han visto desde su propia experiencia ahorita que ya han hecho todos unos procesos. Entonces vamos a empezar por Mónica, que nos diga un poquito, se presenta, dice de dónde está, aquí lo que quieras entregar para que las personas sepan. Los tres son coaches tántricos, entonces, y además otras cositas. Cuéntanos, Moni, y dinos, ¿qué onda con la sanación sexual? ¿Cómo la ves desde tu perspectiva? Bueno, Mónica Orozco, coach. Realmente muy contenta y muy agradecida de estar aquí con todos ustedes, amigos de corazón, amigos de Instagram. Mi camino. nombre es Wendy Kate. Y súper, súper agradecida con Saris por tenernos en cuenta de nuevo. Desde mi percepción y desde mi recorrer, realmente considero que los seres humanos tenemos muchas aristas para aceptar, para pulir y para sanar. Y una arista súper especial es todo lo que hace referencia a la parte sexual, que como hemos dicho, le han puesto mucho tabú, mucho misterio, pero realmente a nivel individual, estos son experiencias únicas. La experiencia de cada uno es un camino individual. Se comparten en algunas de las prácticas situaciones o sensaciones similares, pero realmente lo que el cuerpo de cada uno se permite mostrar es único e individual. Por eso no se puede dar una receta o fórmula exclusiva, porque el andar de cada uno se teje de acuerdo a sus creencias, a su formación, de acuerdo a lo fácil que le sea soltar o no soltar, lo que en algún momento ha tenido como de, no sé si sería como de paradigmas o de tabús con su misma sexualidad. La sanación la veo en este camino del Tantra como algo muy hermoso de hacer una conexión entre nuestro femenino y nuestro masculino y evitar como el tener a un lado nuestra sombra y rechazarla, siempre creyendo que si no somos de X o Y manera o no nos comportamos de X o Y manera, no vamos a estar bien, no vamos a ser aceptados en nuestro sistema, en fin, demasiadas cosas que al final cuando tú llegas a esto te das cuenta que eres único, individual, irrepetible, vienes súper completo y que vas a quedar desnudo. Así llegues muy vestido, vas a quedar desnudo. Porque contigo mismo te vas a dar cuenta que definitivamente no hay nada que esconder. Entonces, en mi Literal, experiencia, esto es Literal. literal, ¿no? espectacular. Tú puedes llegar con muchas coberturas como la cebolla y terminar completamente pelada. Así como puedes creer que lo que necesites no necesariamente sea a través de una práctica, sino que a la que menos, como a veces trascendencia le damos, es la que en última genera más impacto en nuestro interior. Entonces, este camino individual es súper, súper especial, muy, muy agradecida porque además he contado con mentores y maestros como Sara, que adoro tu paso a paso, tu técnica, de verdad que el ser como concreto con la persona, pero sin drama, hace que al final todo lo que queremos como esconder de nuestra sombra termine siendo para cada uno una vivencia individual. Es como lo que más Súper observo. preciosa. Ay, muchas gracias. Y me encanta esa palabra que dijiste, Iván. Vamos a empezar a tejer palabras, ¿no? Desnudarse, entregarse, sombras, miedos. Eso hace parte de todas estas heridas. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando escuchamos esas palabras, ¿no? Esas palabras que a veces nos da tanto miedo poner en la mesa. Entonces, ¿qué? César, dejamos a Wendy desde México. Sí, quedamos aquí, le gusta hablar. Aquí les presento a Wendy, Wendy, mejor dicho, señorita. Cuando yo los veo a ustedes desde el retiro que nos vemos y en estas cosas, o sea, es impresionante el florecimiento que se les nota, ¿verdad? Qué bella que estás, hermosa, gracias por estar allí y gracias por estar también sembrando fuerte allá en tu país, constante, y que sean muchas las personas de allá que estén en este camino. ¿Qué onda con las heridas sexuales, preciosa, desde tu tierra? Oye, es bien curioso porque antes de ser terapeuta en sexualidad somática, ustedes saben que soy coach de liderazgo y gestión emocional. Y
yo no me daba cuenta, ¿no? De que había ese tipo de heridas. En realidad, cuando estás tan acostumbrado a vivir con estas heridas, a vivir en el dolor de manera automática, no te das cuenta hasta que sales de él. Puedes traer esta herida súper profunda y no te das cuenta que está, porque ni siquiera lo relacionamos con la sexualidad. Dices, bueno, es que yo tengo miedo a hablar en público, yo tengo miedo a la intimidad, yo tengo miedo a tener una pareja, pero en realidad no te das cuenta que todo esto viene desde una herida sexual, desde el cómo puedo conectarme con el otro, cómo puedo transmitir lo que soy, cómo puedo crear relaciones realmente fuertes y sanas, y viene de este concepto tan interno, como alguna vez una de nuestras maestras que hemos seguido, aparte de ti, me gustó mucho a mí cómo lo plantea Nilda Caraviglio, que también es una de las grandes acá de sexualidad, y ella dice, es que el sexo no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con la capacidad de entrega, con la capacidad de vulnerabilidad. ¿Qué tan encuerado, como dice esta Mori, qué tan desnudo soy capaz de permitirme? Ya se ha mencionado veces en este. Y las que les faltan. O sea, hay que atreverse a verte a ti mismo sin máscara, sin ropa, sin maquillaje, sin nada. Verte a ti mismo como tal, aceptarte a ti mismo para que pueda haber una capacidad de reconocimiento, de conocimiento, de autoaceptación antes de que haya una entrega total. No va a haber una entrega total si no te aceptas primero y no te conoces primero. Entonces, si no podemos reconocer eso, pues en realidad solamente estamos jugando a tener sexo, y sexo por encima, ¿no? Ni siquiera ese sexo profundo donde en realidad te conectas con tus propios 5 sentidos, y si le quieres sumar el sexto, ni siquiera eres capaz de usar esos, ¿no? O sea, espérate, yo no voy a más. Empezamos con los 5 sentidos. Si no eres capaz de conectarte con esos 5 sentidos a tu propio cuerpo y compartirlos con la otra persona, estamos hablando de que tienes una herida en la sexualidad. Así. No sé si coinciden conmigo. Sí. Sí, sino que uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta, y estando en esa dinámica, por eso los retiros y estas inmersiones son tan transformadoras, porque haces ese salto cuántico y vas sosteniendo y reconociendo tus heridas, que ese es el primer paso para poder empezar a transformarlas. Las heridas, hay curas, ¿no? Hay sanación, ¿sí? Todo eso es un proceso. Entonces, estas experiencias que ya hemos vivido, pues nos exponen y nos llevan a que entremos en ese reconocimiento, como tú dices. César, ¿y cómo ves este concepto de las heridas sexuales en nuestro colectivo? En todas estas creencias que tenemos de nuestros ancestros, de nuestras culturas. Uy, eso es tremendo. Incluso, mira que no hace mucho también un caso bien interesante de una persona que salió del closet, hombre, y la familia, o sea, lo acabó totalmente. O sea, fue tal vez un bullying psicológico que le hicieron allí. Y esta persona que hasta ese momento había tenido muy buenas elecciones, desaparecieron completamente. O sea, duró 10 años tomando Viagra y otra cosa que no me acuerdo en este momento, las dos al tiempo, y todo por la ansiedad que le producía su sexualidad, ¿no? Entonces, así hay un millón de casos, o miles de casos, o millones de casos más bien, donde los tabús, donde la sociedad, lo que la familia le dice, los amigos, lo que leen, lo que ven, termina impactando totalmente su cuerpo sexual, ¿no? Y ahí vienen un montón de heridas sexuales también. Entonces es algo impresionante. Igual, esto si le pasa a una persona mayor, imagínate lo que le pasa a un niño o un adolescente cuando tiene una herida de estas, ¿no? O sea, se arraigan de una forma mucho más fuerte. Y bueno, nada es imposible de solucionar, pero pues es un poco más complicado. Y el Tantra pues nos ayuda en esto, o para esto nos ayuda un montón.
Y no solamente, también muchas personas dicen, no, es que el tantra es sexo, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Yo siempre he dicho que el tantra es simplemente el camino del amor, así de sencillo. Es, son respiraciones, es movimiento, Ahorita, sí es tu ahorita. sexualidad. Ahorita le vamos a contar con detalle, no se me adelante, porque ahí viene la siguiente pregunta, mis amores. ¿Cuáles son? O sea, en el Tantra, entonces ya vamos a entrar en materia. En el Tantra se habla, ahorita, se nos fue Moniquita. En el Tantra se habla de estas polaridades, de estados de presencia, de estados de donde uno acepta todo, ¿sí? Donde se va permitiendo en lugares contenidos y a salvo para que tú puedas recorrer eso, porque ese movimiento energético emocional requiere un contenedor, ¿vale? Entonces, del Tantra, ¿cuáles, qué cosas rescatarían donde las personas podemos sanar estas heridas? Porque estas heridas, les cuento que esto no viene solamente de nosotros, venga que aquí Mónica lo que está solicitando de nuevo. ¿Cómo hacerlos? Y muchas veces creemos que sí, obviamente ir a un retiro es un parteaguas, ¿no? Esa es otra cosa, son 8 días, o la preciosa. Pero haciendo prácticas, yo creo que si nos enseñan a hacer prácticas consistentes, uno puede llegar en algún momento a reconocerse, pero obviamente el trabajo grupal para mí es vital para una transformación profunda. Ustedes que hacen esto constantemente, que me pueden apoyar en eso. Entonces, ¿qué cosas del Tantra rescatarían donde son herramientas o prácticas para esa sanación en su sexualidad? Empecemos con México, entonces. Venga, pues mira, yo lo que he ido descubriendo, yo les voy a hablar solamente de experiencias personales, porque hablar de Tantra es tan grande que decirlo en una sola palabra creo que es demasiado ambicioso. Así que no lo puedo decir con Tantra. Lo puedo decir con respiración, con presencia, con libertad, como ir descubriendo las libertades que te vas permitiendo en total presencia, ¿no? Que nos damos cuenta que no es el mundo lo que nos está poniendo un freno a sentir plenitud, a tener entrega, a tener aceptación, sino que somos nosotros mismos los que hemos construido la propia cárcel. Y el Tantra me encanta porque te lleva a ese espacio. Te lleva al espacio de observarte y de decir, a ver, ¿qué construiste tú? ¿Por qué no estás pudiendo vivenciar esa libertad, esa entrega o esa aceptación o permitirte ser lo que nunca creíste que eras, que en realidad lo eres, ¿no? Si lo pensaste y lo pasó por tu mente, eras eso. Eras, sí lo eras, ¿no? Aunque te haya pasado así de largo. Entonces, creo que el Tantra nos lleva a este espacio donde ya no puedes postergar. Como que esto es lo que tienes, esto es lo que hay, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué vas a hacer? Y en el camino de la práctica te vas deconstruyendo y construyendo al mismo tiempo. O sea, un día se te cae un pedazo y otro día se te cae otro pedazo y otro día te das cuenta que ya anexaste otra cosa, que ya habías desconectado. Entonces es un deconstruir y un construir constante. Es una transformación eterna, de por vida. Estás durmiendo y estás concentrado, estás pensando en ti, estás sintiéndote el cuerpo, te acabas de despertar y estás pensando en qué te quiso decir el amanecer y qué te quiso decir la canción y esas notas, qué emoción te generan, y ves a una persona y dices, ¿qué refleja de mí? Entonces te lleva un camino de conciencia y de expansión continua. Y no solamente hablamos dentro de la sexualidad, claro, cuando llegas a la intimidad, pues es mucho más expansivo porque te expandiste tanto que ahora tienes más para compartir, más para entregar. Y vas profundizando cada vez más en tus sensaciones, y César y yo en algún momento le hemos platicado así de, oye, yo ya subo Kundalini, fíjate que de repente me pongo a meditar y hago una espiral y mi cuerpo empieza a oscilar por sí solo y empiezo a sentir esto y todo se conecta al mismo tiempo. O sea, empezamos a crear habilidades en nuestro cuerpo que nunca nos imaginamos que teníamos. Y obviamente, pues, si eso lo transportamos a un compartir de intimidad y de sexualidad, pues ¿para qué te cuento, no? O sea, no salen fuegos artificiales, o sea, fuegos artificiales es poco lo que te puedo decir. El grado en lo que vamos profundizando nuestras sensaciones y que podemos experimentar este éxtasis, esta plenitud,
Hablábamos antes de orgasmo, ¿no? De que el orgasmo y muchos orgasmos, ¿cuáles muchos orgasmos? Acá no podemos hablar ni siquiera de eso, porque ya un orgasmo como lo concebíamos antes y como lo concebimos ahora, hablamos de cosas completamente distintas. Bueno, pues ya están escuchando, esto es profundo. La sanación sexual mueve todos los aspectos de la vida y esto uno lo siente y más después de todas las prácticas y de los talleres. Yo creo que cualquier taller que hagamos de este tipo nos mueve profundamente. Y he tenido la oportunidad de estar con Mónica en varias partes del mundo. Mónica me ha acompañado a muchos de mis viajes, a muchos de mis retiros y nos hemos visto en nuestro camino. Muchas gracias, hermosa, por estar allí. Cuéntanos un poco del Tantra, ¿cuáles prácticas rescatarías en esto? Porque ya esto es como dándole prácticas a la gente, porque esto no es un cuento. Cuando empezamos a hacer qué cosas del Tantra o qué prácticas para integrar ese proceso de alquimia y transformación. Saraí, yo creo que todas las prácticas de Tantra nos llevan a un espacio completamente distinto. ¿Me escuchas? ¿Quién? Sí, le pregunté a ¿Yo? Moni, preciosa. Ay, perdóname, es que yo veo a Mónica así como esperando en círculo. No sé si está activa. ¿Moni? Sí, está activa, bella. Ay, perdóname. Sorry. ¿Listo? Dale, ya, Mónica. Gracias. Yo pienso que como tú dices, hay muchas herramientas o prácticas, pero yo considero que uno de los aspectos más impactantes para la mayoría de los seres humanos, porque no nos damos cuenta la manera inconsciente en que lo hacemos, es el tema de volvernos a ser consciente de nuestra respiración, cómo cambia el proceso interno en nosotros cuando solamente le damos un espacio y salimos de lo racional y conectamos con nuestro corazón y con nuestra sexualidad. Cuando llegamos a hacer una práctica en la que estamos activos en estos 3 puntos, realmente tenemos lo que es la unicidad. Pero al conocer esa respiración, esa forma de movernos para salir de los bloqueos que no nos damos cuenta y vamos como cargando, que vamos como poniendo en posturas rígidas, inconscientes, y al sumarles sonido, es algo que yo considero que independiente del tipo de meditación, independiente del tipo de filosofía o de tradición que queramos aplicar, termina siendo un aspecto muy sanador. Es más, la mayoría de las personas han interpretado, como tú dices, que el tantra va enfocado solo a sexo, y cuando nosotros entramos a una conexión con nosotros mismos desde el amor y donde descubrimos que somos sexualidad, amor y mente, pero que cuando callamos a para darle todas las sensaciones y las posibilidades a nuestra sexualidad que se manifieste y se sienten esos destellos y esos corrientazos en conexión con nuestro corazón, pienso que, como lo mencionamos, así sea de manera individual o así sea en pareja, lo primero y lo más esencial es la alquimia interior que hacemos, tanto de nuestras sustancias químicas como de nuestras emociones, tanto positivas como negativas, como de nuestro actuar en el día a día. Porque lo que está diciendo Sara es muy cierto. Cuando tú tienes la oportunidad de conocer a una persona antes y la miras después en este trascender, es como si tuviera una radiación, una iluminación completa en la forma en la que su esencia sale a relucir. Entonces, yo pienso que prácticas, como tú mencionas, hay varias. Nosotros tenemos una donde al activar el movimiento mucho más, pero ser conscientes de esas vibraciones y sensaciones desde nuestros genitales o de nuestra parte sexual, unidos con el corazón y con el cerebro, logramos trascender internamente de una manera muy especial. Y eso es algo que yo invito a que las personas se permitan hacerlo, que como estaba mencionando Sara, durante los retiros no solo se vive de manera individual, sino que al interactuar con otras personas también conoces cómo cada uno nos transmuta. Y digamos que lo más importante es que estás en un espacio seguro, confiado, donde profesionalmente te guían para que no te sientas cohibido de expresar, donde no digas, no lloro porque estamos aquí en público, o no, es que a mí me dio muchos nervios y yo sentía muchas ganas de que tenía que pararme y sentarme. Es un espacio que nos invita a que descubramos de qué manera
hemos estado huyéndonos? ¿De qué manera hemos estado inconscientemente negándonos? Negarse una respiración porque estás en una etapa en la que algo te genera miedo, significa como que quisieras en ese momento negarte la vida y no te das cuenta, pero es algo muy fuerte que nosotros mismos hacemos con nosotros. Por eso, Hermosa, señora, aquí hay una pregunta. ¿Puedes ampliar un poco el tema del sonido del que hablas? Una respuesta cortica porque ya para que César lo haga. ¿Qué sonidos dice él? Yo puedo contestar esa, hay varios, sí, de porque varios, nosotros desde trabajamos varias con todas las tradiciones hay vocales. varios sonidos. Sí, Desde los nosotros trabajamos, mantras. eso te iba a decir, estamos combinando diferentes vocales, Sí. combinamos con mantras. Básicamente hay momentos donde el sonido tú ni siquiera lo planeas, el sonido fluye solo, porque es lo mismo que cuando una persona durante una interacción sexual gimió y la otra empieza a decir palabras y el otro empieza a acordarse de 20.000 cosas. Cuando tú estás en estado meditativo o en estado alterado de conciencia, en muchos casos, tú ya no lo controlas. Entonces, los sonidos fluyen, que sí es muy común, que dependiendo de los chakras que tú tengas restringidos, ahí se van manifestando más fáciles ciertos sonidos y otros no. Por ejemplo, el tema Sí. de unas vocales, es muy común que la gente va a querer enfocarse en la A, pero de repente pocos usan la U o la I, y resulta que cuando menos piensas, todas suman. Otras palabras. Mi Dios. Sí. Ay, esos sonidos se valen. Muy bien, me gustó esa respuesta. Además, porque César les cuento que tiene unas herramientas maravillosas de varias tradiciones orientales. Cuéntanos del Tantra, ¿qué herramientas tú crees que podrían ser integradas a las personas en su vida? Y más para que se preparen cuando vengan a los espacios, a los talleres, porque súper interesante que hagamos eso. Sí. Listo, bueno, la principal herramienta y la que yo más utilizo es la respiración. Para mí es la más básica y la más importante de todas. Con la respiración logramos llegar a ser conscientes, a tener conciencia plena. Yo no puedo tener, o no puedo querer tener estados alterados de conciencia, no puedo, bueno, vámonos más atrás, Sí. no puedo querer sanar, no puedo tener estados alterados de conciencia, no puedo llegar a la iluminación si antes no estoy respirando bien. Cuando yo comienzo a respirar bien, tengo conciencia plena de mi cuerpo. Entonces ahí vienen los ejercicios corporales, ¿sí? Que son ejercicios de movimiento, para llegar a conocerme plenamente, ¿sí? Cuando de verdad empiezo no sé, alguien me saca el mal genio y, uy, me dolió, no sé, el dedo gordo del pie derecho. Entonces yo ya, mire, cuando me doy el dedo gordo del pie derecho porque me da mal genio, ¿sí? Entonces empiezo a reconocer muchas cosas bien interesantes en el cuerpo e incluso a través solamente de la respiración puedo gestionar y convertir o transformar esa energía en otra emoción, ¿no? O simplemente en energía. Por la misma teoría de que la energía jamás se pierde, sino se transforma. Y pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Hay diferentes técnicas taoístas ya, por ejemplo, órbitas microcósmicas, que nos sirve también para utilizar toda esta energía X y transformarla en una energía Y, que puede ser energía vital, o simplemente energía para intencionar nuestros proyectos, ¿no? Súper que Entonces, sí, para mí esa es la primera, la respiración. Súper, pues además aquí estamos hablando con 3 taoístas, ¿sí me entiendes? Fuera de tántricos son taoístas porque todos 3 están también en ese camino, entonces por eso está tan interiorizado. Ustedes dirán, no, pues estos están borrachos, cuántas cervezas se tomaron o cuántos se fumaron antes, pero no, esto es una cuestión que aún ahora desde que Joe Dispenza y toda esta parte de la investigación de la física cuántica, pues ha corroborado esto que estamos diciendo, y eso de los taoístas y los tántricos y los de yoga y todo, y la medicina china, todo esto que
y además también la ancestralidad, porque esa percepción de la energía como un componente del cuerpo, un conocimiento profundo, esto lo hacen nuestras culturas ancestrales también. Entonces, la respiración, aquí voy a resumir, ustedes hablaron de 3 principios, de 3 fundamentos que son de muchas culturas en el desarrollo humano, que es la respiración, el sonido y el movimiento como un camino para estados de presencia y atención plena y conexión muy sutil con nosotros mismos desde varios niveles. Yo creo que así se podría resumir estas técnicas. Y ahorita como para cerrar, cuéntenos ustedes cómo acompañan a las personas que en este momento pueden tener esta necesidad o estas ganas. Si todos han hablado de unos procesos, ¿no? Si es fácil que una persona tenga un proceso en este ámbito y porque estas herramientas que son unas herramientas, uno dirá, no son corporales y simples, tienen ese efecto transformador tan profundo. ¿Qué ustedes pueden decirle a las personas que ustedes pueden sostener si ellas tienen esta iniciativa? Además, porque los 3 hacen sesiones virtuales, talleres en varias partes, entonces ahí van a tener profesionales para que puedan hablar, compartir y ya les van a contar cómo pueden sostener en estos procesos tan como donde la persona se vuelve totalmente responsable y el coach, pues como ya ha pasado por ciertas situaciones, está allí dándole esa luz, pero también ese espacio para que vaya creciendo a su propio ritmo. Entonces, César, tú, bueno, dejando el último de nuevo. Bueno, yo creo que hay una base que yo utilizo que son los masajes. Yo estoy especializado en toda la parte de masajes, me gusta muchísimo. Entonces, este toque consciente, cuando hace de forma consciente, cuando hace de forma amorosa, tiende a abrir procesos muy interesantes en el cuerpo. Por lo mismo, yo lo acompaño y hago mucho énfasis en ejercicios, como te decía anteriormente, de respiración y ejercicios corporales. Yo hago algo que llamo pues coaching tántrico, eh, pero hago, como te digo, mucho énfasis en la respiración y en los ejercicios corporales. Incluso hay personas que vienen aquí a recibir un masaje, pero se van sin el masaje. Hay que, sí, y terminamos haciendo ejercicios corporales porque de pronto no están preparados para un masaje. Sí, se puede llegar a abrir muchas cosas que de pronto no van a ser tan gratas para esa persona. ¿Sí? Muy interesante y muchas gracias, César, por mencionar esto, porque esa es la diferencia entre una terapia, un masaje dentro de este contexto y lo que muchas veces están ofertando en el mundo en general, que la palabra tantra es un masaje erótico, ¿no? Y todo esto, y que usted va y entonces, sí, yo quiero esto, le digo, no, así no es. A mí también me ha tocado esa situación y es la que más me gusta. Sí, mira, Sara, que justamente yo antes ofrecía solamente el masaje, ¿no? Pero a raíz de que había personas que llegaban y pensaban que era otra cosa, dije, no, esto mejor lo uno a un coaching para que también vean que es algo mucho más serio, más profesional, ¿no? Entonces, bueno, de lo que dices, es muy importante también aclarar a las personas que el terapeuta siempre está vestido, que el terapeuta no va a tener relaciones sexuales con los consultantes o con los pacientes, que no hay en el caso de los hombres cuando hacemos masaje pues a una mujer o un hombre, no hay ningún báculo maravilloso que las va a tocar o las va a penetrar o los va a penetrar para, no sé, para que se iluminen o para que sanen sus heridas. Eso no existe y es pura carreta. Eso, súper. Sí, como la romantización de estas prácticas, como todos vemos, es un proceso. Yo inicié el proceso y no he parado, pero no todas las personas son tan intensas como nosotros. Pero
tener esta información, tener claridad, porque muchas veces, claro, ese es como el papel nosotros desde la red de terapeutas tántricos, que somos 42 personas que hemos pasado por este proceso de certificación de varios países y varios de Sexological Bodywork de fundamentos que también tienen parte de estas prácticas. Entonces son como, han pasado como 25 personas en los cursos. Entonces es importante que sepan porque las terapias tántricas y el mundo tántrico con esta idea de sanación, gracias César por comentarlo, pues se cometen muchos abusos, se cometen muchas transgresiones. Entonces es importante también que tengamos en cuenta esto y que te sientas como bien respaldado si en algún momento haces acompañamiento con alguno de las personas, de los terapeutas. Wendy, cuéntanos tú por allá en México y en Houston. Mira, a mí me gusta mucho regresar al cuerpo. Curiosamente, yo era muy mental cuando me conociste, cuando fui por primera vez allá y hasta la cabeza me dolía. Ahora me di cuenta de lo mágico que es el cuerpo y cómo el cuerpo habla por sí solo. Entonces, yo uso mucho TRE porque todo esto de la sexualidad ocurre en el sistema nervioso y nos ayuda muchísimo tener un sistema nervioso como en equilibrio para que suceda. Eso, entonces, TRE, porque algunos dicen, van a pensar que es terapia de respuesta espiritual, porque muchas veces lo he dicho, este se llama ejercicios para la liberación de trauma y el estrés, Trauma Releasing Exercises. Entonces, TRE, o TRE, en español, que son los ejercicios para liberar información desde el sistema nervioso con cosas corporales. Dale, preciosa. Sí, y también, bueno, César y yo hicimos formación en Tantra Kriya Yoga como instructores y fíjate que también es una excelente herramienta que en realidad se relaciona muchísimo con el TRE, muchísimo. Ahí tiene muchas similitudes y entonces yo lo he ido adaptando de acuerdo a la corporalidad de cada persona y donde veo trauma, donde veo que no hay movimiento, donde no hay flexibilidad, pues bueno, ahí me está ocultando algo, ¿no? Ahí ese cuerpo está guardando emociones, está guardando sensaciones, está guardando ideas y conceptos que lo están limitando a compartirse y a vivir una vida plena. Ya déjate de la compartida sexual, ¿no? A que empieces a vivir tu propia vida plena. Entonces los cuerpos nos hablan. Y entonces regresar al cuerpo y después ponerle voz al cuerpo para que lo entiendas, para que le ayudes, para que hagan que crece en la gente mucho más rápido y el trauma sale mucho más rápido. Pero cosa que me gusta mucho de acá es este amor y esta compasión. El amor y la compasión sana mucho más fácil al ser humano que estos estados de catarsis y confrontación y todo esto que ha sido respaldado por el patriarcado, todos estos paradigmas de jerarquización y demás. No aportan tanto a una sanación como lo aporta el amor, la comprensión, la aceptación, el acompañamiento desde la compasión. Súper. Y muchas gracias por traerlo a colación, porque precisamente esa integración del cuerpo, ese espacio de contención y eso que dices de la compasión y pues se une mucho con lo que dijiste ahorita, César, que el Tantra es el camino del amor y la compasión, porque de verdad sostener a alguien desde esa energía, sostener todo lo que se mueve, pues y solamente puede lograrse a través de esa apertura. Entonces, y eso lo que crea es un lugar seguro donde tú vas a resignificar toda esa información que va saliendo, porque realmente uno ni se da cuenta qué es lo que hay. Ya en el proceso es que tú la vas, como tú dijiste, ponerle esa voz puede ser cualquier voz o incluso en la palabra a través de las preguntas o de los insights, porque empieza a emerger mucha información que tú tienes en el cuerpo y que de alguna forma pues hay que verbalizarla y traerla a la conciencia. Muchas gracias, precioso. Ahorita damos otra vueltica para que den los datos de contacto y nos cuenten qué espacios tienen para nuestra comunidad. Moni, ¿y usted? Porque Moni les cuento que ella está graduada en taoísmo por Mantak Chia, ha hecho cosas de ángeles, de coach, de enfoque sistémico. Por acá también Wendy
ha hecho de todo un poquito y de cosas y de gente muy importante y muy interesante. Y también de Deepak Chopra, como una mujer que tiene todas estas, además de que estás en el mundo corporativo, con todas estas herramientas, ¿cómo sostienes estos procesos de sanación sexual desde la coach? Mira, yo realmente he identificado, como decíamos, que cada caso es individual, que según el proceso que traiga cada persona, menos es más. Hay situaciones donde básicamente, como combinan César y Gwen, a través de hacer que la persona sea consciente de qué siente en su cuerpo, ya con que eso lo aplique, yo he notado que para cada uno ha sido, como tú decías, un avanzar. Entonces, cuando tenemos personas que en su forma de actuar de manera inconsciente han sido muy estáticas, me gusta mucho combinar, como estaba diciendo Gwen, todo lo que es el tren y diferentes posturas. Acuérdate que, por ejemplo, también en lo que nosotros estábamos viendo en el Universal Healing Tao está el tema de las posturas de camisa de hierro, el tema de posturas que hacen que el cuerpo active tendones, los cuales son los caminos por donde vamos a rotar mucha energía, que en últimas terminan liberando traumas y bloqueos que inconscientemente se han manejado. Yo a veces me autoobservo y observo en muchas de las personas que atiendo que cuando pasan determinadas situaciones, inconscientemente nosotros retraemos nuestros músculos, restringimos nuestra respiración. Entonces, llega el momento en el que cuando tú empiezas a ser consciente de esas sensaciones, como estaba mencionando de pronto ahorita César, tú ya dices, ah, es que moví el dedo gordo, ah, es que ya soy consciente de cómo esta situación me llevó a que sin que yo le diera la instrucción, ya el cuerpo tomara una acción. Y cuando hacemos las terapias, llevamos a la persona que empiece a ser consciente. Es como cuando observamos que alguien tiene el hábito de que está sentado y empieza a mover la pierna, y es un hábito que, no sé, alguien se lo copió, un hábito que hizo un movimiento y le generó comodidad, pero que internamente, de manera química, los lleva a que se activen unas sensaciones en las cuales se mueven entre nuestros dos, digamos, dos extremos interesantes. Excitación, porque me agrada el movimiento, y relajación, porque me saca de lo que en estos momentos estoy viviendo. Entonces, cuando nosotros combinamos, como tú dices, todas las prácticas, yo al final observo que menos es más según el caso de la persona. Hay personas, como estábamos hablando ahorita, que son muy racionales, entonces inconscientemente les cuesta trabajo conectar con las sensaciones en su cuerpo, y cuando tú les haces ejercicios de autotoque amoroso, cuando tú les haces ejercicios como lo que hablábamos de coaching de masturbación o técnicas diferentes como las que hemos aprendido, la persona empieza a ser consciente de, yo no sabía que a mí me pasaba esto, o ya entendí porque es que yo me muevo así, yo no sé de dónde saqué ese hábito, ¿sí? Este patrón. Exacto, es muy, este patrón. Muy interesante lo que tú estás diciendo, porque normalmente creemos que todos estos procesos son más mentales que corporales. Yo sé que para muchos van a decir, pero estos están locos, ¿cómo así? No, yo quiero sentarme en psicoanálisis, la mente, hacer esto sí, y yo sé que con otras técnicas que no quiero decir que no son o que sí son, porque todas yo creo que son valiosas, pero cuando se usa cualquier otra técnica y se hace ese anclaje en el cuerpo, empieza a haber como una integración, que si hablamos en términos de tantra es como esa, y no es un equilibrio, es una integración, porque en el equilibrio no pasa nada. Si está en equilibrio, Sí. nada pasa. Es como una danza, realmente empezamos a acostumbrarnos a esa danza, y esa danza hace que nos veamos internamente. Entonces, cuéntenos qué espacios tienen, cuáles son sus redes, inviten a las personas a esto y díganles una razón por la cual allá cualquiera, sea profesional en sexualidad o no para su vida, puede ir al retiro de terapias tántricas que tenemos ahorita del 23 al 30 de septiembre aquí en el Ashram en el Paraíso. Como vea, usted vaya y chévere o no, vea, usted tiene que ser valiente, eso sí, acá ve la cobardía
Le sale todos los días a toda hora, ¿yo? Ahora usted allí sí va a conocer lo cobarde que es uno. Salen muchas cosas, no es un proceso de pétalos de rosa desde el principio, sí termina así, pero es un camino para valientes, para aquellos que de pronto quieren abrir ese espacio, como todos han mencionado, esa expansión se necesita como un espacio, entonces el espacio es quitar esa información de muchos niveles de las heridas que tenemos, y ahí entonces, como dijo ahora Moni, esa esencia, esa sabiduría, como decía César, ese yo soy va emergiendo y nos volvemos responsables. Entonces, cuéntanos, César, usted tiene nano yoga, tiene varias cosas por ahí, bastante prolífero, tiene placer y conciencia, mejor dicho, además con Wendy son socios en varios proyectos y hacen proyectos con otras personas, mejor dicho, expandidos, expandidos. Sí, 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 nos gusta movernos bastante con Wendy. Bueno, mis redes en Instagram, Nano Yoga, Nano Raya al Piso Yoga. En Facebook es Nano Yoga Colombia. Y mi celular, el que me quiera contactar, es 311-540-3268. También, bueno, tenemos con Wendy un curso que este año lo hemos tenido medio replanteando, que se llama Conciencia del Placer. Entonces, bueno, eso lo vamos a sacar creo que muy pronto, pero ya replanteado totalmente. Tenemos lo que se llama Libergencia también, que son una serie de cursos cortos de entre 2 a 4 horas. Bueno, hay algunos tal vez que duran, creo que el más grande es el de Eutonía, que dura cerca de 14 horas, tal vez, 13 horas algo. Pero son cursos cortos, muy pequeños, también con un precio muy pequeño para que las personas puedan llevarse, por decirlo así, un sorbo de lo que es el tantra y la sexualidad consciente, incluso la conciencia corporal. Bueno, eso. Y lo del retiro, bueno, maravilloso el retiro, la pasa uno muy rico, muy bueno, así como hay momentos malos también, yo al quinto día casi salgo corriendo. Déjame Que hice huelga y todo. Pero la verdad que es para valientes, como dicen ahí, porque es descubrir la sombra que hay en uno y enfrentarla, ¿no? Porque no es simplemente ocultarla, sino es tomarla por los cachos y bueno, venga para acá, que usted es mi sombra, pero usted no me maneja a mí. Entonces es algo bien, bien interesante el proceso que se vive allí. Entonces, súper recomendado. Muchas gracias, corazón. Gwen. Ay, bueno, espacios. Pues como dice César, tenemos varios espacios. Estamos incursionando ahorita en abrir el próximo mes un taller para sanar las heridas de infancia, porque pues, descubrimos en algún momento en que cada vez que alguien hablaba de un dolor, pues no era más que un niño herido hablando, ¿no? Y con el cual por eso no podía llegar esta energía de adulto y disfrutarla en plenitud. Entonces decidimos abrir este taller en el cual se me ocurrió también a las mamás como prevenir estas heridas de infancia. Con el masaje tántrico que tú nos has enseñado, Sara, y más otros que hemos ido aprendiendo en el camino, descubrimos que a los niños les dábamos la oportunidad de irse individualizando de una manera efectiva, amorosa, reconociéndose a sí mismo y aceptando que mi mamá y mi papá son otros seres, que no tienen por qué darnos todo. Entonces, esta parte de llenarles las emociones desde muy pequeñitos, digo, César, podemos dar el taller de heridas de infancia, pero también le puedo enseñar a las mamás a empezar a darle este masaje, el masaje cachemira, a los bebés y prevenir estos seres humanos para su futuro y para individualizarse y para ser seres humanos plenos y para sentirse como seres humanos completos. Entonces, yo estoy incursionando mucho en la educación sexual, en enseñarle a los padres a abrir este espacio, porque si tenemos seres humanos sanos, vamos a tener sociedades sanas, familias sanas, parejas sanas. Y de verdad que el espacio que abrió Saraí, yo me tardé 2 años en buscar un lugar donde pudieran enseñarme lo que aprendí con Saraí. Se me hizo súper sanador, súper confrontador, de verdad desde el amor fue súper confrontativo para mí. Mi mente gritaba gritos auxilio y quería salir corriendo y yo no entendía
de repente me preguntaba, bueno, ¿para qué carajos estoy acá, no? Pero hoy que volteo hacia atrás, digo, fue una bendición estar acá. Fue una bendición estar Súper. de las decisiones más locas que he tomado, porque era la primera vez que viajaba sola a otro país, a tomar no sé qué, con un montón de gente que para mí era completamente desconocida, ¿no? Yo no conocía nada del mundo espiritual y que me escuchaba hablar que yo hago rebirthing, yo hago sanación del útero, yo hago sanación de no sé qué, yo así como ¿de qué carajos me hablan, no? A mí háblenme de procesos mentales, por favor. O sea, no entendía nada. Y a final de cuentas, para mí fue como la experiencia más empoderante, más amorosa y más compasiva que he vivido en toda mi existencia y que hasta el día de hoy digo, wow, si me atreví a hacer lo que fui y lo que hice en el retiro, no hay nada que me pueda parar. Súper, sí, señor. Y eso es lo que vivimos muchos que estamos aquí. Es que no sé, ya no se para. Tenemos nuestras caídas, nuestras cosas, pero hay como una energía natural. Además, porque somos unos practicantes, todos los que podemos vivir de esto desde la, pues sí, desde el hacer, ¿no? Desde la experiencia, desde también observar. Yo creo que como terapeutas, y esto no es solamente para terapeutas, porque realmente yo hice el retiro sin pensar ser terapeuta. Yo quería vivir la experiencia. Yo lo de la terapia la hice como por terminar, pero yo no estaba convencida porque es un paso bastante, pues bastante desafiante por muchos. Primero, para las personas que no estamos, por ejemplo, relacionados con la salud, ¿no? Si lo hace un psicólogo, lo hace un médico, un enfermero, uno dice listo, pero pues un ingeniero de sistemas, tú eres matemática, Wendy, ¿cuál es tu base? Tú tienes una, sí, tu base occidental. Mi primera base occidental soy química. Química, perdón. Química, imagínate. Entonces, además, esta mujer también le gusta la medicina y estudia Ortomolecular. Ortomolecular. Medicina ortomolecular. Entonces, para que vea este cóctel aquí. Y bueno, Moni, preciosa, tú también tienes tantos saberes y lo entregas con tanto amor. Perdón, Wendy, tus contactos, Mis tus contactos, páginas. ya les anoté ahí mi teléfono, lo que gusten, de verdad es que los tres damos sesiones online, aunque estés en Francia, en Timbuktu, te podemos dar sesiones online con quien tú te sientas cómodo, porque es bien importante cuando el consultante cede la autoridad, ¿no? Y que se siente atraído por esa energía. Entonces es súper importante que se validen a ellos mismos. Entonces, los tres damos online. Mi página web, más bien mi página de Facebook, es donde alimento más información, es Wendy C-A-V-E, Wendy C-A-V-E, y estoy abriendo una marca de talleres personales que se llama Sensex. Y con César, pues que manejamos juntos Conciencia del Placer, y seguramente vamos a ir sumando, vamos a seguir creando cosas nuevas. Sí, esta cuestión de entregar y de organizar la información para que una información que es corporal, que es somática, que es del sentir, entonces desarrollar procesos pedagógicos experienciales es como esas semillas que estamos dejando para toda la comunidad latinoamericana, porque nosotros, y siempre lo voy a decir, tenemos como 50 años de atraso respecto a este tipo de integración en la terapéutica. Moni, ahorita sí tú, ¿cuál es tu contacto? Y bueno, ¿qué experiencias has tenido? Porque Mónica ha ido a 2 retiros, o 3. Bueno, básicamente utilizo solo Instagram con Mónica Orozco Coach. Mi email, demoniespiritualsexcoach@gmail, que ahora se los escribo, igual que mi teléfono. Básicamente, en medio de lo que yo manejo, digamos que me he querido enfocar en la parte de parejas y en la parte de géneros en general, porque estamos hablando de que hoy en día además está todo el tema del LGTB, está el tema de los que en realidad no tienen claro ni cuál es su género, los que se inclinan más hacia el género femenino o el género masculino. Para mí, con quien yo interactúo es con el alma, con la esencia
de la persona que llega a que tengamos terapia. Como dice Gwen, independiente que sea personalizado o online, ¿qué me gusta? Que la persona sienta esa confidencia de poder exteriorizar todo lo que piensa sin sentir que va a ser juzgada, primero que todo, porque realmente en estos momentos para mí, tanto lo bueno como lo no tan bueno visto socialmente, para mí es ya normal. Yo considero que todos tenemos diferentes gustos, así como a uno le gusta el chocolate, a otro le gusta el cafecito, y para mí todos son válidos. Entonces, bienvenidos. Súper. ¿Qué estoy trabajando ahora? Estoy queriendo hacer como una enseñanza, un taller muy guiado hacia las mujeres, de manera que logren expandir su capacidad orgásmica. Porque en la mayoría de los casos se quedaron como en el concepto de, sí, hay que tener orgasmos o no tener orgasmos, y lo tomamos como el objetivo o el resultado. Entonces, ahorita he querido compartir en los talleres unas prácticas para que las personas se den cuenta que esas sensaciones que tienen en el cuerpo, que se manifiestan a través de orgasmos en diferentes áreas, son alcanzables para todo el mundo. No es solo porque esta sea alta, esta sea bajita, porque esta tiene sus partes íntimas grandes o chiquiticas. Realmente eso no tiene nada que ver. Ahí me estoy hermosa. mucho placer. Y en el retiro, ¿cómo te fue? ¿Cómo? ¿Qué dirías respecto al retiro, Preciosa? Y con respecto al retiro, que era lo otro que te iba a decir, pero espérate, concluyo otro pedacito. Y ya ahí paso a lo que es parejas, donde tenemos mezcla, como estábamos hablando, de lo que es no solo la interacción a través de la sexualidad, que en muchos casos, así sean parejas de muchos años o de pocos años, realmente no se han aperturado con respecto al tema, sino de cómo se autoconocen para saber qué autogestionan antes de interactuar con sus parejas o a nivel individual. Y también lo combino mucho con los lenguajes del amor, que para mí es una herramienta poderosísima, ya que para mí el tantra es amor en esencia, entonces yo busco mucho esa combinación y para mí ese es un hit y un tip para todas las parejas tenerlo presente. Con respecto al retiro, tantra y lenguaje del amor. Sí, yo mezclo tantra, taoísmo, lenguaje del amor. Realmente para mí es lo que cuando estoy interactuando con el grupo empiezo a identificar de vacíos. ¿Qué me parece importante en lo del retiro? Lo primero, tú colocas la información de cuál es el retiro, qué es lo que las personas van a hacer y todo. Y cuando llegamos en el modo racional que estamos acostumbrados a hacer, empezamos a ver, la agenda dice paso 1, esto, paso 2, esto, paso 3, esto. Entonces, como no podemos controlar la situación, entonces cualquier cosa empieza a generar, como decías, tus reacciones en cada uno. Es que yo pensaba que primero era blanco que negro, no, yo pensaba que... Entonces, en estos retiros lo que realmente tú entras a conocer es que de nada te sirve pensar, de nada te sirve querer tener el control, porque realmente todo fluye desde la energía. Y el ser es tan inteligente que conspira para que todos los que lleguen porque hay aspectos en común a sanar, así la persona no sea consciente de que los tiene registrados en sus memorias. Entonces, para mí el retiro es una experiencia muy enriquecedora porque te permite de manera como aislada estar trabajando en ti. Independiente que tengas familia, no tengas familia, lo que sea, cuando tú te permites involucrarte en el retiro, tanto las técnicas como las meditaciones que se realizan te llevan a estar contigo. Por eso es que sale, como decimos, la sombra de la luz, porque si yo me la he pasado huyéndome, entonces en ese momento que ya no tengo para dónde más salir, pues tengo que sentirme a gusto o a disgusto, porque es la forma en la que el cuerpo me lo va a venir a mostrar. Pero son espacios muy bien organizados porque realmente, como dice Sara, se ha encargado de que se constituya la tranquilidad y la seguridad de que todo el mundo va a ser sostenido, independiente de la forma en que quiera reaccionar, independiente de lo que sienta, va a ser sostenido. Entonces, ¿cómo funcionamos? Entramos de una manera y salimos de otra, siempre positiva, de verdad que en las experiencias que he tenido la oportunidad de compartir, siempre es positivo a pesar de que se genere el susto o la curiosidad o no saber cómo va a ser. Déjenme decirles que de verdad que cada una de las técnicas son únicas. Y lo otro que también quiero recomendarle a las personas es, deben empezar a entender que el concepto de meditación no es netamente dejar la mente en blanco. Más que enfocarse en que dejen la mente en blanco, enfóquense en qué siente su cuerpo. Porque realmente, a lo último, si nos vamos a nuestra esencia, nosotros somos esas sensaciones internas transmitidas en nuestra alma. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que cada uno
tenga esas oportunidades, que además se hace en un contexto de la naturaleza, que adicionalmente el tema de la alimentación suma a que te quede más fácil canalizar todas esas energías y a que tu cuerpo sienta y vibra cosas que en algún momento te has perdido de sentir por estar tan conectado con la mente. Entonces, yo realmente agradezco porque son espacios súper sanadores y son espacios, yo me atrevo a decir que muy necesarios para todos. No sé a cuánto les habrá tocado que en su educación les digan, vaya para un retiro espiritual, o lo voy a encerrar por si se portó bien o no se portó, pero esos momentos donde no tienes para dónde más y no tú con tú, son súper ganadores y creo que bastante sanadores. Esa sería mi percepción. Súper preciosa, muchas gracias. Pues como ven, esta cuestión de la sanación sexual se hace desde muchos caminos, desde muchas aristas. Nosotros tenemos una red de terapeutas, se llama RETA, Red de Terapeutas Tántricos de Latinoamérica. Está en la página web sarairomantantra.com, allí lo ven. Pueden elegir y bueno, y también todos son educadores, ¿no? Se mantienen compartiendo cosas y eso es parte de esas semillas que estamos sembrando para que la sexualidad en Latinoamérica sea una sexualidad más sana y como dice Wendy, se sanan las parejas, las relaciones y las sociedades. Parece mentira, parece un sueño, parece locura, pero sí, porque si las heridas sexuales nos han llevado a los extremos que hemos llevado, pues la sanación nos va a llevar a otras instancias y darnos cuenta que evoluciona, que la sexualidad no es estática, pero que siempre, como dice Mónica, hay una responsabilidad individual que tiene efectos a nivel del colectivo. Entonces, muchas gracias por estar allí. Vamos a estar con más terapeutas en este mes de agosto cerrando y síganos, compartan, sean multiplicadores de esta información, porque entre más personas sepan, nos ayudas a que esta información llegue y sepamos a quién acudir cuando tengamos algún desafío en este aspecto de las heridas sexuales. Un beso para todos. Chao, 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 mis amores. Tomen fotos, pues. Me encanta Que yo no sé tomar Foto. ¿Quién va a tomar foto? Yo no puedo. Es que yo no puedo tomar fotos desde el cel. Ah, yo tomo acá, espérame, tomo una captura de pantalla, un segundo. ¡Listo! Chao, gracias, bella Meditación Urbana de México, chao. Antes de que nos vayamos, Sara, yo sí quiero invitarlos. De verdad se atrevan a vivir estos espacios porque hay muy pocos. Y cuando haya una oportunidad así, de verdad, piénsalo una vez, pero atrévete a irlo, porque pocos espacios vas a encontrar como estos que te lleven tan profundo en el autoconocimiento. Gracias, preciosa. Un beso. Ya escucharon, pues. Abrazos. Abrazos. Chao, chao. Chao. Cuéntico. Eso.